Stalin, que escribía Bujarin y todos los que luego llevan el 38 a juicio cuando se desembarazan Stalin de toda la vieja guardia leninista, ¿no? Ese es un ejemplo de... Bueno, en relación a este tema, los que lo leyeron vuelvan a releer, y los que no lo leyeron, léanlo, porque ahí van a escribir una o dos preguntas de examen, ¿no? Y otra cosa, les enviamos también una parte sobre los partidos únicos, de los partidos fascista y socialista. Entonces les voy a pedir que lo lean, y para el jueves tráiganme una cuartilla y media, 2 cuartillas, según cuando se les suelte la mano, de lo que les haya interesado esa lectura. No quiero que me hagan un resumen ejecutivo, ni que me hagan una sinopsis. No. Ustedes, después de haber leído eso, ¿qué piensan de eso? ¿Sí? Sí, compañero. Hoy es jueves. Perdón. Sí, para el martes. Ah, sí. Y el aparato crítico, ¿no? Y también los compromisos deben de cumplirse. Les enviamos ya la nota crítica. Si ustedes la ven, es muy sencillita, 4 hojitas y media, algo así, muy sencilla, muy resumida, de las reglas básicas para citar, para hacer un cuerpo, para hacer un texto, etcétera, ¿no? Y cómo presentarlo, para que eso lo usen para su trabajo escrito del tema que les tocó. Y el lunes traigo ya el calendario para que ya digamos qué días le toca a cada quien. ¿Sí? ¿El martes? Martes, perdón. El martes. No, pues, no quiero que acabe la semana. En la siguiente clase, entonces, les traigo el calendario ya de los grupos para que ya vayan viendo, ¿no? ¿Vale? Y además, les enviamos un comunicado formal para que vean, en tiempos electorales, lo que se llama la veda electoral, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no pueden hacer, qué es lo que está prohibido. Que les vuelvo a repetir, esto es lo jurídico formal, no es lo que está pasando en realidad, ¿no? Por ejemplo, ustedes, si van circulando, ¿no han visto que ya andan carritos ahí con letreros y todo? Que estamos en pre-campaña, ¿no? Y entonces, para, según ellos, darle vuelta a la norma, le ponen publicidad solo para militantes del tal partido. Sí, Sí. Si no, tapes los ojos. Por cierto, lo hace el PRD, ¿no? También. Sí, todos. Digo, todos. Y entonces, para que también lean esto, y a lo mejor por ahí les puedo hacer una pregunta también de examen, ¿no? Pero sobre todo para que tengan ustedes, hasta para platicar cuando se juntan con sus amigos, para que tengan material, ¿no? De esa parte. Bueno, vamos a seguirle. ¿Me regresas para el último párrafo donde nos quedamos? Pues habíamos comentado así en un muy breve, resumido, apretado, recordación de cosas que todos ustedes ya saben, de la historia de su país y cómo, pero dándole un giro de historia política, ¿no? O política histórica, de cómo se organizaban los partidos en México, etcétera, etcétera. Y entonces yo les decía que en contra de, luego, al final del régimen de Porfirio Díaz, después de esa declaración al reportero Friedman, la importancia de los medios de comunicación, se crean clubes antirreeleccionistas que luego devienen en partido antirreeleccionista, que es el que finalmente termina llevando a Madero al poder. Y les comentaba así muy rápido que en el curso de la campaña electoral lo detienen en San Luis Potosí, estando en la cárcel redacta el plan de San Luis, y luego se escapa, se lo lleva un fogonero en el tren, etcétera, etcétera, y luego lanza el plan de San Luis, ¿no? Que era levantarse en armas el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Y entonces ahí, después de que en las elecciones de medio año se había reelecto Porfirio Díaz, que era muy reconocido en el mundo como un gran estadista, y además en septiembre
habían celebrado el centenario de la independencia. Y todo parecía miel sobre hojuelas, ¿no? Como dice el dicho popular. Y resulta que para el 20 de noviembre estalla el polvorín y empieza la revolución. Y entonces se crea este Partido Nacional Antirreeleccionista para competir llevando como candidato a Madero. Y aquí es recordar cómo desde 57 pues realmente no habían surgido partidos como tales. Eso no quiere decir que había un grupo de partidarios de una gente o de otras, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, de los grandes líderes, de Salario de García de la Cadena en Zacatecas, de Ramón Corona en Jalisco, de Vidaurre en Nuevo León, de Terrazas en Chihuahua, de los Figueroa en Morelos, Guerrero. Entonces tenían grupos de partidarios, pero no había un partido político que participara en un proceso electoral. Y acuérdense también, se los comentaba así rápidamente, que después de unas cuantas escaramuzas, unas cuantas batallas militares en el estado de Chihuahua, rápidamente Díaz renuncia y se pacta los tratados de paz entre los revolucionarios y el régimen porfirista, que de hecho subsiste, y el ejército federal prácticamente queda intacto. Entonces se hacen los tratados de la aduana, que se conocen así porque se firmaron en la aduana de Ciudad Juárez, y entonces convienen en establecer un gobierno interino que lo encabeza un señor León de la Barra, bisabuelo por cierto de Santiago Krill, y ese partido se compromete, ese gobierno interino se compromete a llamar a elecciones, cosa que sucede, y resulta electo el presidente Madero, Francisco I. Madero. Y en ese proceso empiezan a surgir ya los partidos: el Partido Popular Evolucionista, el Liberal Radical, el Católico Nacional, que su candidato es el propio León de la Barra, el Partido Liberal Puro y el Partido Constitucional Progresista. Y este Partido Constitucional Progresista, su candidato es Madero. Y aquí encontramos una primera ley electoral que se emite para regular el proceso. Que no se preocupe, que yo les voy a preguntar ¿en qué año fue la primera ley electoral y cómo se llamó? ¿En qué emitió? Esto es nada más para que contextualicemos, para que se vayan procesando la información y se vayan ubicando en la evolución de los partidos, ¿no? Y al amparo de esta ley surgen una serie de partidos locales y de partidos regionales, de los cuales, por ejemplo, vale la pena comentar un partido Socialista del Noroeste,